Hola queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Reflexiones Bíblicas. En esta oportunidad quisiera compartir una reflexión bíblica basada en la vida de un joven que toma una decisión muy equivocada para su vida. Lamentablemente, en el tiempo en que vivimos, las personas toman decisiones precipitadas, equivocadas, sin contemplar la voluntad de Dios en su vida. Me refiero al hijo pródigo, un tema que repetidas veces de los púlpitos, de los proscenios, se predica y se habla acerca de la vida dramática de este joven que tomó determinadas decisiones y teniendo detrás de todo esto un acontecimiento que nos deja una profunda enseñanza. Quisiera llevarlos al plano de tres principios que Dios hace con la vida de una persona que toma una determinada decisión y que lo conduce a un fracaso rotundo. Tal vez pudiera ser el caso suyo, que tomó en un momento de depresión, en un momento de mucho problema social o económico, una decisión que lo llevó a tener que pagar difíciles consecuencias. El relato que aparece en el libro, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 al 16, explica la palabra de Dios a través de la historia que Jesús le cuenta a los discípulos que estaban atentos a los dichos que él comunicaba. Precisamente les relataba que había un hombre que tenía 2 hijos. Usted conoce la historia del trasfondo de este escenario en lo cual se maneja mucha información. Uno de los hijos le solicita al padre que le pueda dar parte de la herencia porque él tiene otros pensamientos y una iniciativa para comenzar una nueva vida. Lamentablemente, la decisión que tomó precipitada, prematura, lo condujo a una situación extrema. Bien lo relata el Señor a través de esta palabra, dejando una profunda enseñanza de que lo mejor, lo más apropiado es consultar en la voluntad de Dios. Sabemos la historia de fondo en la cual se está narrando este párrafo bíblico y nos hace reflexionar y pensar a la vez cuál podría ser el resultado si no contemplamos la voluntad de Dios. Querido hermano, querido amigo, usted que está viendo este programa, siempre es importante tener en consideración, a través de la luz de la palabra del Señor, que nuestras decisiones, si no son basadas en la voluntad de Dios, se podría transformar en una tragedia, tal vez con resultados que usted y yo no quisiéramos enfrentar. La verdad que la experimenta este muchacho al salir un día, me imagino temprano en la mañana, dejando el nido de su hogar, una imagen estampada en el corazón de su padre, que lo ve por última vez despedirse y salir hacia una tierra tan distante, tan lejana. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó o cuánto tiempo él estuvo en aquella tierra tan lejana. Solamente habla con detalles generales. Lo que yo quisiera explicar es que a pesar de la experiencia que este joven enfrenta, Dios nos entrega una profunda enseñanza a través de la vida del hijo pródigo. Pródigo quiere decir derrochador, manirroto, una persona gastadora de sus bienes. Lamentablemente se fue a esa ciudad tan lejana y gastó todo lo que poseía, todo lo que tenía. Si esto lo llevamos al plano de las personas que un día abandonaron la iglesia del Señor,
por cualquier motivo, razón, circunstancia, a lo mejor un conflicto interno dentro de su congregación, que lo llevó a tomar en ese estado emocional una de las peores decisiones y se volvió al mundo y no ha retornado a la casa del Señor. En el fondo, la enseñanza que Jesús nos da a través de este hijo pródigo, que se fue lejos, que se olvidó de su familia, se olvidó de quienes eran integrantes que componían los afectos y los sentimientos que a él lo mantenían dentro de ese vínculo. Estas tres cosas que el Señor ha hecho por nosotros es importante que usted pueda escucharlas con atención. Tres principios que el Señor nos muestra a través de este párrafo bíblico en estas reflexiones bíblicas. Hermanos queridos, lo importante es que el día que él recapacitó, reflexionó, que él se puso en sus cabales, tomó la decisión de volver a su hogar después que lo había perdido todo. Tal vez usted está en esa condición. Lo ha perdido todo, no tiene nada y se recuerda de las añoranzas de haber vivido junto a los hermanos, junto a la iglesia, en la voluntad del Señor, y hoy se encuentra en una sociedad donde usted lo ha perdido absolutamente todo. Lo que Dios le dio, lo que el Señor compartió, lo que Dios puso en su vida y en su corazón. Este joven, al recapacitar, vuelve a su hogar, donde encuentra allí la esperanza para superar la pérdida más grande. Ya no tenía nada. Absolutamente todo lo había derrochado. Lamentablemente, vuelve en aquel momento que solamente Dios pudo haber generado en su corazón. El relato bíblico que Jesús cuenta en esta historia dice que un día temprano en la mañana el padre divisa en el camino a un muchacho, a un joven que viene caminando por caminos polvorientos, con un estado nauseabundo, andrajoso, en harapos, maloliente y desnutrido. Solamente un padre puede identificar a la distancia a un hijo que no lo ha visto durante tantos años. Una de las cosas importantes que el padre hace, se llena de gozo y felicidad y corre al encuentro de este hijo. Los predicadores, la gente que enseña, narra esta historia y usted conoce el trasfondo. Pero mire lo particular que ha sucedido en esta parábola del hijo pródigo. Dice que el padre se asió de su cuello y le besó intensamente, sin tener rencores porque él se había ido, sin tener incomodidades en el corazón porque él había derrochado todo lo que un día había sido parte del sacrificio laboral de su padre para habérselo entregado a su hijo. Qué lamentable, ¿no le parece? Una de las cosas que Dios nos enseña a través de esto es que Él lo recibe con los brazos abiertos. El Padre simboliza a Dios y Dios nunca se olvidará de sus hijos. Él le está esperando a usted con los brazos abiertos. En la reflexión bíblica entendemos el inmenso amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Lo segundo que vemos es que Él lo invita a pasar a su casa, al hogar que no había estado durante tanto tiempo. Y manda a sus jornaleros y sirvientes a que le traigan un vestido nuevo, que le traigan ropas nuevas. Él no dijo, vayan al armario del hermano mayor y saquen ropa de él para vestirle. No, Él mandó a ponerle ropa exclusivamente, nuevas vestiduras, porque se trataba de su hijo. Una segunda cosa que Él hace es poner un anillo en su dedo. Una tercera cosa que Él hace es ponerle calzados a sus pies. Las tres cosas que Dios hace en favor de nosotros es que Él, habiendo estado en un mundo de perdición, había despreciado y había derrochado todo lo que tenía. En el fondo se sentía indigno de volver a la casa de su padre. Tal vez es la condición que usted o que alguna persona
está pensando, se siente indigno de volver a la casa de Dios. Pero yo quiero decirle uno de los principios que Dios nos enseña. Las vestiduras que mandó a poner el Padre sobre el Hijo simbolizan la dignidad que Él había perdido. Lo revistió con esa dignidad que Él no tenía y ahora es una persona digna de su Padre. Una segunda cosa que el Padre hace en favor de este Hijo que aparentemente muerto era y ha revivido, como dice el relato bíblico, es ponerle un anillo en su dedo. Porque tal vez en alguna de las mañanas el Padre le daría tareas o labores a cumplir y tendría que salir a recorrer la hacienda donde estaban los jornaleros y donde estaban los sirvientes y tal vez no tendría el respeto como el hijo del dueño de la propiedad. En el fondo, nadie lo respetaría porque no tendría autoridad como hijo del dueño de esa estancia. Y una tercera cosa que hace el Padre es ponerle calzados en los pies. Eso simboliza de que le da una posición nuevamente de hijo dentro de la familia, para que no sea rechazado, repudiado por los hermanos quienes conforman el vínculo familiar. Querido hermano, usted que hace muchos años tomó la decisión de irse de la casa de Dios, de la iglesia, de la hermandad del cuerpo de Cristo y está errante, lejos, y que ya no siente los deseos de orar, de buscar a Dios, pero tiene nostalgia en su corazón. A usted yo le dirijo estas palabras. Si tú vuelves, Dios hará tres cosas contigo. Te vestirá de nuevos ropajes, que es la dignidad de sentirte limpio, lavado y purificado por el Espíritu Santo. Una segunda cosa que simboliza el anillo es que Dios te devolverá la autoridad que tú has perdido y que el diablo te ha robado. Porque la Biblia dice por Jesús que el ladrón ha venido para hurtar, matar y robar. Él te ha robado la autoridad que Jesús un día te ha dado. Y una tercera cosa es que Dios pone el calzado sobre tus pies. Lo cual habla la Biblia, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de Jesucristo. Para posicionarte dentro de la familia de Dios, para que tú vuelvas a ser parte, miembro del cuerpo de Cristo. Tres cosas fundamentales ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Tal vez el caso suyo pudiera ser la del Hijo pródigo. Un cordial saludo para todos en este programa que nos enseña a través de reflexiones bíblicas.